Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Futuro que hoy en día parece cada vez más lejano. Estoy grabando en el día 7 de noviembre, año del Señor 2023. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo y el Espíritu Santo habiten en vuestro corazón. Bien, más pronto que tarde vamos a escuchar qué nos ha dicho la Reina de la Paz en este mensaje del 25 de octubre del año del Señor 2023. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso el Altísimo me ha enviado hasta vosotros, para conduciros por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Vosotros, hijos míos, sois mis manos extendidas. Orad, ayunad y ofrecer sacrificios por la paz, el tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bien, por todos aquellos que han respondido a la llamada de la Reina de la Paz, sobre todo en estos momentos tan difíciles en que las guerras se pueden extender por todos los lados y que cada parte, por ejemplo, Hamas por un lado, Israel por el otro, continúan a amenazarse el uno con el otro, casi para decir yo soy el más grande que tú, todo esto, y además amenazan también, por ejemplo, Hamas ha amenazado recientemente también a Roma y todo esto. Vale, en estos momentos tan difíciles, los mensajes de María siempre traen una grande luz y esperanza. Pero esta luz y esperanza se pueden materializar si hacemos lo que la Virgen María nos pide. ¿Lo estamos haciendo? Yo no lo sé, porque al menos entre los católicos, cada iglesia, cada parroquia debería, no en mi opinión, tengo la certeza que debería crear grupos de oraciones del Santo Rosario, que no es solo las oraciones del Santo Rosario que se pueden decir en un pequeño grupo de mujeres dentro de una iglesia, de un templo, sino una oración del Rosario meditado, una oración del Rosario dicho con el corazón, meditado realmente, que dure una media hora o que dure 3/4 de hora, dure lo que tenga que durar, sin preocuparse si empieza la misa o no empiece la misa, o sea, hacerlo en un horario, en una hora en que no haya prisa de rezar el rosario, pero hacerlo, crear grupos de oraciones. Aquí parece que la iglesia misma, la iglesia católica, los sacerdotes y todo están como paralizados, o sea que ya se ve, se nota, se palpa con manos lo que está pasando y que lo que dice la Virgen María, que siempre ha dicho en estos últimos 42 años, se está materializando ahora. Los vientos de guerra son los vientos del mal
y se está materializando este mal. Debería ser evidente. Ya puedo entender que hace 42 años no era evidente. Puedo entender que hace 2 años no era evidente. Pero ahora las cosas están empeorando cada vez más. Es evidente que hay vientos del mal que están están aumentando, están provocando una respuesta negativa de los hombres, ¿no? Y que estos hombres están prácticamente manipulados por estos vientos del mal. Cuando hay la esperanza que haya paz entre dos contendientes, ya llega algo que rompe esta esperanza de paz. Por ejemplo, recientemente, antes que Israel diera 4 horas de tiempo a los palestinos para huir de Gaza, porque lo ha dicho hoy, pero antes me parece o ayer o esta mañana que pasó que un palestino de 16 años apuñaló a una policía de 20, a una chica de 20 años israeliana, judía. ¿Y esto qué es? Esto es una provocación. Hay un odio tan palpable, un odio que no es normal. Este odio aquí no es normal. Un odio de esto es un odio que puede ser provocado solo y exclusivamente del diablo. Y es una realidad del diablo. A ver, yo cuando pienso que hay algunos sacerdotes y obispos que no creen en la existencia del diablo, yo la verdad es que alucino realmente, porque llegar a este nivel de horror, de odio visceral, no es algo normal, no es algo propio del ser humano, es una obsesión al mal, una obsesión al odio visceral que no es propio del ser humano, pero sí que es propio del diablo. Entonces, ¿cuándo empezaremos a hacer lo que la Virgen María nos dice desde, yo creo, un siglo? Porque, a ver, la Virgen María hoy en Medjugorje está repitiendo lo mismo, exactamente lo mismo que dijo en Fátima. A Fátima la humanidad no oró la cantidad suficiente y llegó la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, precedida de una aurora boreal. En el 1938, en Italia, se vio, en la parte norte de Italia, se vio una aurora boreal, que fue el signo que la Virgen María había preanunciado en Fátima, y después estuvo la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el mensaje del 25 de septiembre en Medjugorje, la Virgen María nos ha dicho que el cielo habla que en Medjugorje, cuando había una oración fervorosa, una oración hecha con el corazón, el cielo habló y desprendió un montón de gracias y de bendiciones sobre Medjugorje. Tanto es que ahora un pequeño pueblo como Medjugorje, una pequeña parroquia como Medjugorje, se extendió prácticamente en todo el mundo. Y el 25 de septiembre dijo, porque el cielo, la Virgen María dice, el cielo os ha hablado, el cielo habla a los hombres. Y mira vosotros el caso, el pasado 5 de noviembre, ahora estoy grabando el 7 de noviembre, el 5 de noviembre apareció por toda la noche y el día
una aurora boreal en el norte de Italia, precisamente en Turín y en una zona de la Toscana cerca de la mar. Y si la aurora boreal de 1930-1938 supuso la predicción, decimos, de la Segunda Guerra Mundial, esta aurora boreal que han visto en Italia el 5 de octubre pasado, el 5 de noviembre pasado, perdón, no el 5 de octubre, sino el 5 de noviembre, o sea, hace 2 días, no lo veo de buena suerte, decimos, es como un aviso, mirad que la guerra se va ampliando, se va extendiendo, va aumentando, orad. ¿Cuándo es que empezaremos a orar en las familias? O si no podéis en la familia porque os miran de forma alucinada, entonces rezar, hacer un grupo de oración con vuestros amigos o vuestras amigas de la parroquia, yo no lo sé, intentad orar también solos, tomáis una parte del día para orar y sería mejor también ayunar, porque la combinación del ayuno, de la oración, de las misas, si es posible diaria, de la confesión, del sacramento de la comunión, que sería la Eucaristía, son las únicas armas que pueden frenar, también si no anular, pero al menos frenar, amortiguar lo que va a pasar, y estamos cerca. Yo creo que estamos cerca también de los 10 secretos de Medjugorje. A lo mejor no será este año, pero estamos muy cerca. Y por lo tanto, tenemos que entender que hay que orar, ayunar el miércoles y el viernes a pan y agua, confesarse, usar los sacramentos de la Eucaristía, de la comunión, para que podamos desprender aquella energía espiritual que sirve a la Virgen María para cambiar las cosas, para amortiguar los vientos del mal que están soplando encima de nosotros en nuestro tiempo. Daros cuenta que las armas que usamos hoy en día son armas de destrucción masivas. Y aquí se habla de esto entre uno y el otro, que se hacen la voz grande el uno y el otro, Rusia en contra de Ucrania, Ucrania contra de Rusia, Israel en contra de Hamas, Hamas en contra de Israel, y todo esto son armas que son nucleares. Aquí si uno empieza a disparar, va también el otro y vamos a pulverizar literalmente el planeta. Por favor, empecemos a orar, escuchemos la Virgen María. Bueno, por esta razón estamos siempre con lo mismo. O sea que en Fátima la Virgen María nos ha dicho de rezar, ayunar, hacer renuncias, y la humanidad no lo ha hecho. Y el resultado ha sido la Segunda Guerra Mundial. Y ahora en Medjugorje y en otros lugares del mundo, a través de videntes, la Virgen María nos dice lo mismo. Porque las armas espirituales que bloquean el mal, porque el mal es espiritual y nosotros, los seres humanos, estamos manipulados por este mal y por los siervos humanos de este mal, que sería el diablo. Siempre las armas que bloquean el mal siempre son las mismas. O sea, la combinación del rosario y del ayuno tienen un impacto tremendo contra el mal. Pero no rezamos y no ayunamos. Yo entiendo que seguro que hay alguien que reza y ayuna. Lo entiendo,
pero deberían ser mucho más. Deberían ser núcleos familiares que rezan y ayunan, cenáculos dentro de la parroquia que rezan el rosario y ayunan el miércoles y el viernes. Y esto es responsabilidad de los sacerdotes, es responsabilidad de los obispos, porque si ellos no se mueven, ni siquiera los feligreses normales se moverán. A ver, hay que hacer algo. Yo mi pequeño grano de arena lo puse y intenté a través online hacer un cenáculo que va bastante bien, porque todas las noches nos reunimos online y rezamos el rosario juntos, y una vez al mes nos reunimos presencialmente haciendo una corona de rosario juntos. Pero claro, somos una gota en un océano. Por favor, hay que desarrollar esto, y no al último momento, porque después vemos la guerra a las puertas del país, a las puertas de España o a las puertas de Italia, y entonces de repente nos despertamos y pensamos que mágicamente, empezando en aquel momento a rezar todos juntos el rosario, entonces debería todo desaparecer. No es así que funciona. Dios no usa la magia, porque la magia es forzar la naturaleza humana, forzar la naturaleza de la creación, y esto no lo quiere Dios, porque Dios sabe que forzar por un lado, después se obtienen consecuencias aún más negativas. Entonces habríamos tenido que despertarnos y rezar el rosario mucho antes, hace 40 años, pero si vamos al menos ahora, empezando ahora en este momento, a rezar el rosario y a decir firmemente: mañana es miércoles y voy a ayunar a pan y agua, y lo mismo lo hago el viernes, y hacerlo de verdad, entonces a lo mejor conseguimos amortiguar este mal que está para venir. Amortiguarlo lo más posible, porque ya no lo podemos evitar, este mal. No lo podemos evitar. Y esto me parece que está bastante claro por el hecho que son ya 13 mensajes consecutivos de la Virgen María que ya nos dice en este tiempo de gracia. Por lo tanto, los juegos, entre comillas, que se tenían que equilibrar una cosa y la otra y estabilizar, ya se han estabilizado, en mi opinión. Por eso que son ya 3 mensajes consecutivos de la Virgen María en Medjugorje que ya nos dice en este tiempo de gracia. Esto no quiere decir que no teníamos tiempo ya de convertirnos. Esto no. Pero esto quiere decir que ya no se puede anular este mal ya ha sobrepasado la línea roja, es el caso de decirlo, y por lo tanto este mal ya no se puede evitar, pero sí que se puede amortiguar mucho con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestras conversiones, sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Yo ya no sé cómo decir las cosas. A ver, es que aquí, en este mundo, en este planeta, aquí realmente estamos bajo un hechizo global que debemos desmontar con la fuerza de voluntad y la fe en Dios, creer en Dios, creer en la existencia del mundo espiritual, sea del bien que del mal. Un acto de fe es un acto de amor hacia Dios. No perdemos nada en hacer este acto de fe, aún más cuando tenemos pruebas ciertas de que siguiendo nuestras pasiones desordenadas, lo único que alcanzaremos es un montón de problemas que nos llevan a la desesperación y a la autodestrucción, a la obsesión, a la soledad y al odio que es destructor por autonomacia. ¿Qué perdemos en confiar en Dios? Empecemos a rezar ya.
los de nuestra familia nos tomarán por locos, no pasa nada, empecemos a rezar y hacer renuncias por la paz, al menos las renuncias. Empecemos con las renuncias y después, poco a poco, rezando, continuando cada día a rezar el rosario, estaremos preparados también para el ayuno. Una asombrosa renuncia sería la de no mirar la televisión por todo el día y a poco aumentar esta renuncia a 2 días, a 3 días, ofreciendo esta renuncia por amor a Dios y por la paz. Y si os dais cuenta, la Virgen María en este mensaje nos exhorta en ofrecer renuncias libres y espontáneas a Dios. Quiere que nuestra libre voluntad se mueva hacia Dios por amor a Dios. Si amas a alguien de buena gana y libremente haces renuncias por este alguien. Verdadero amor, no pasión carnal, verdadero amor. Y no te pesa, estas renuncias no pesan. Estás contento de hacerlas por la persona que amas. Claro, si tu amor es sincero y verdadero. Y María quiere que vayamos haciendo un salto de calidad en nuestra relación con Dios, que le hacemos regalos, que son las renuncias y los ayunos, sobre todo, hechas de corazón para la paz y para que nuestro corazón se mueva con amor hacia Él. La energía de amor es la que mueve todas las cosas, sea en el cielo que en la tierra. Es la que Dios usa y que Dios trabaja para intervenir en este mundo cansado de guerras, de odio y del mal. Los malvados no son tan cansados, me parece, de hacerse guerras, pero sí todos los demás restantes personas de buena voluntad. Yo esto lo fijo siempre en la zona occidental del mundo, en lo que se refiere al occidente, porque me parece que Latinoamérica tenga problemas distintos, diferentes. Esto no quiere decir que también ellos no estén atacados por el diablo, porque desde Latinoamérica llegan noticias también bastante negativas, y porque también en Latinoamérica se está rechazando a Dios, es que se están alejando de Dios también muchos de ellos, pero por el momento, al menos por el momento, si no me equivoco, no tienen cerca estos vientos del mal y de la guerra como aquí en Occidente. En Occidente las cosas es mucho más fea, mucho más peligrosa. Y claro, hay también que considerar que si la guerra se extiende y después se mueve Irán y después entonces se moverá también Estados Unidos, claro, Latinoamérica también está pegada a los Estados Unidos y las cosas se pueden extender realmente en todo el planeta. Y esto tenemos que evitarlo. Por lo tanto, que todos los cristianos, no solo los católicos, también los cristianos, claro, los cristianos... por ejemplo, protestantes no creo que recen el rosario porque la Virgen María no la pueden, decimos que no la ven muy bien, no sé por qué. De todas formas, todos los cristianos que recen por la paz, también usando palabras propias. Pero respeto hacia Dios, con respeto hacia Jesús, y que nosotros católicos recemos el rosario, que es un arma poderosa, sobre todo unida al ayuno. Y, en fin, ahora, fijámonos en esto, que el mensaje de la Reina de la Paz de este 25 de octubre está dividido en 3 partes más o menos, diría más 2 que 3. Bueno, en la primera parte viene descrita la situación del mundo en este momento. En la segunda parte, la Virgen María nos recuerda la misión que ha recibido del Padre Altísimo, que es lo de guiarnos sobre el camino de la paz verdadera, y la tercera parte es dedicada a nosotros. Entonces sí, son 3.
Y la tercera parte es como un programa de vida que nos viene dado en este momento difícil para volver al camino que lleva a la paz con Dios y con los hombres. O sea, antes tenemos que volver a Dios y de allí entonces vamos a obtener aquella paz, o sea, que es la reconciliación entre nosotros como persona y Dios, y podemos entonces extender esta paz que encontramos en nuestro corazón porque nos hemos reconciliado con Dios. Entonces podemos extender esta paz también hacia los hombres y reconciliarnos a ver que al final somos todos iguales, somos todas personas. ¿Cómo puede ser que nos enfrentamos en esta manera? Claro, cada cual tiene su cultura, tiene su costumbre, pero somos todos de carnes y huesos, somos todos personas, somos todos hermanos. ¿Cómo vamos a destruirnos los unos a los otros para una idea, para una obsesión? Estaba yo la otra vez escuchando un vídeo sobre alguien que había hecho un análisis diciendo que los musulmanes, más que nada los islámicos, tienen esta, ¿cómo se dice? Enfrentamiento con los judíos, también proprio como idea propia para una cuestión del Antiguo Testamento, en que prácticamente la heredad de la bendición que Dios quería dar era la bendición a Esaú, porque era el primogénito, mientras que después casi robó con la astucia a Jacob. Pero claro, Esaú rechazó por un plato de lentejas la primogenitura. Prefirió el plato de lentejas que la progenitura. Y entonces claro que la progenitura fue enviada por Dios a Jacob, que fue el Israel, ¿vale? Y este analista dice que todo empezó de allí. Yo no creo que sea eso. Yo creo que en un cierto momento el diablo se insertó dentro de los dos grupos de herederos, decimos, del Antiguo Testamento, y a un cierto momento formó todas estas incomprensiones que están durando hasta hoy y que se están aumentando cada vez más de forma exponencial, porque el diablo quiere esto, porque el diablo coge nuestros puntos débiles y con estos puntos débiles se los amplifica hasta llegar a una obsesión total, y ya no vemos delante de nosotros a nuestros hermanos, que además Esaú y Jacob después se han abrazado, han hecho paz entre ellos. Por eso que no me creo que sea esto el punto de inflexión de toda el odio que hay entre los integralistas y también con Israel y al revés. Yo creo que precisamente el diablo entre los dos contendentes ha encontrado puntos débiles que ha amplificado al extremo hasta llegar al punto de obsesionarlos, y estas obsesiones siempre llegan de Satanás, siempre. Y aquí no hay forma de encontrar una solución humana. La solución humana sería que los dos se destruyen entre ellos, que se destruye entre ellos, pero esto no sería justo y sería algo realmente peligroso, no solo para ellos dos, sino para todo el planeta. Aquí la verdadera solución, no puede ser una solución
humana. Si intentamos solucionar las cosas con la fuerza, vamos a terminar en la autodestrucción global. Aquí hay que ponerse en la cabeza, en la mente, que hay que orar el rosario, hacer ayunos, confesarse. Esto es lo que tenemos que entender, porque si no, la cosa irá cada vez peor. A ver, los que participamos a este pequeño cenáculo online que os he dicho antes, nos hemos dado cuenta que en todos estos años en los cuales la Virgen María nos ha guiado en Medjugorje, la oración es la parte más importante de toda nuestra historia humana. A través de la oración, a través de nuestras intercesiones, Dios puede actuar en nuestra dimensión material y hacer milagros. La fe católica, como ya he dicho antes, no es magia, sino que es una secuencia de acciones energéticas que parten de nuestros corazones, o sea, de nuestras almas, y que después Dios recoge y trabaja, que usa estas energías para salvar el mundo. No entendemos exactamente cómo funciona todo esto, pero realmente es así que funciona el mecanismo de las energías espirituales que proyectamos hacia Dios con nuestras oraciones. Y antes estaremos convencidos de esto, mejor será para todos. Dios actúa en los corazones o almas de cada persona en el mundo. También actúa en los corazones de los más impenitentes. Pero el funcionamiento de la conversión depende de nuestra intercesión humana, y más conversiones se necesitan, más oraciones e intercesiones debemos enviar a Dios, poniéndoles más sentimientos posibles, porque lo que nosotros humanos llamamos sentimiento, en realidad es una energía muy parecida a aquella de Dios, que vibra en una determinada frecuencia, y esta energía es viva y se desprende de nuestra alma alcanzando a Dios, porque a Él esta energía nuestra está dirigida por nuestra libre voluntad, por amor a Dios. Y ya no tengo miedo de hablar de energía, porque como ya dije en el podcast vídeo anterior, el apóstol San Pablo habló ya entonces de la energía de Dios. Por lo tanto, de nuestras oraciones hechas de corazón, Dios toma nuestras energías de intercesión y las usa para el bien de la humanidad, para salvarnos. A través de nuestras oraciones hechas de corazón, Dios interviene y cambia el corazón de las personas. Puede cambiar el curso de los acontecimientos y suspender las leyes naturales a través de nuestras oraciones. Y aún más, si combinamos las oraciones de rosario con los ayunos y las renuncias. Y las misas, claramente, y estar en gracia de Dios, porque en esta forma podemos, en nuestra alma que está limpia y libre de las interferencias del mal, puede recibir mejor las guías del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, los consejos que nos puede dar, las intuiciones del alma que llegan del Espíritu Santo. Bien, entonces, alguien me puede preguntar, ¿y por qué Dios necesita de nuestras oraciones e intercesiones? ¿No lo puede hacer por sí solo? En realidad no. Porque a causa de la caída de nuestros antepasados, que serían Adán y Eva, que introdujeron, sin saberlo, el pecado original bajo engaño del diablo, ahora nosotros los seres humanos debemos dar prueba constante de nuestra fidelidad a Dios,
precisamente porque hemos caído en esta prueba de confianza en Dios, ahora debemos constantemente renovar esta confianza, diluida en el tiempo, porque es la forma que ha pensado Dios para estabilizar nuestros espíritus y al mismo tiempo no dañar nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío. Por ejemplo, los ángeles han tenido su momento de prueba. Ha sido solo un momento y después ellos no han podido ya volver atrás, ¿vale? En este momento de prueba tenían que elegir voluntariamente si seguir a Dios o seguirse a sí mismos. Y una parte de ellos han divinizado su yo, no han seguido a Dios, sino lo han rechazado y han mirado solo a ellos mismos, a sí mismos, y por lo tanto, en aquel momento se han vuelto ángeles caídos. En aquel momento en que tenían todavía que elegir libremente si seguir a Dios o menos, su espíritu estaba todavía inestable. La elección libre y voluntaria le ha vuelto estable, pero en su condición de decisión, en el sentido que los ángeles que han elegido a Dios ahora ya no pueden rechazarlo porque su decisión es única e irrevocable y por lo tanto ahora ya están estabilizados en el bien, en el verdadero bien que es Dios. Por lo contrario, los ángeles caídos ya no pueden volver atrás, ya no pueden arrepentirse por una consecuencia también energética, porque una vez que han invertido, o sea, que han puesto al revés, ¿no?, el movimiento de su energía espiritual, entonces ya están prisioneros de sí mismos, de su misma energía negativa, y por lo tanto ya se han estabilizado en un movimiento centrípeto, o sea, en un movimiento hacia su propio ego, en vez de ser un movimiento centrífugo, o sea, hacia afuera de ello mismo, hacia a Dios. Yo la llamo contracción, el movimiento energético de los ángeles caídos que mueven su energía espiritual solo hacia ellos mismos, hacia su yo, y que ya no pueden invertirlo porque es la misma fuerza energética que le condena a ser cada vez más malos, cada vez más oscuros, cada vez más tenebrosos. Mientras la llamo expansión, la energía de los santos, porque los santos están siempre proyectando su energía espiritual hacia afuera de ellos mismos, hacia Dios principalmente, el creador de todas las cosas, y después hacia las demás almas, sea del cielo, que del purgatorio, que de la tierra. Y las almas del purgatorio aprenden este movimiento energético, ¿no? Y esto tiene una lógica, es la lógica de los movimientos energéticos del bien y del mal y sus consecuencias. Por lo tanto, el diablo ahora puede solo pensar en querer destruir nuestros corazones, nuestras almas y nuestra confianza en Dios, que si vamos a ver es el mismo pecado en lo que cayeron Adán y Eva. Siempre es el mismo patrón que se repite y en el cual siempre nosotros humanos caemos como manzanas podridas.
Entonces, cuando la Virgen María nos dice orad, orad, indica la oración verdadera, o sea, la oración que nace del corazón y de la toma de conciencia de lo que estamos diciendo y a quién nos dirigimos. Si rezamos solo para cumplir o por rutina, diciendo palabras que no sentimos con el corazón, la oración resultará ineficaz, vacía, sin energía espiritual. Y por lo tanto, la verdadera oración es la que aquí en la tierra rezamos de forma parecida a la oración del cielo. Y la llamo oración del cielo porque en el cielo se ora constantemente. La oración a Dios es el motor del cielo, como dice el libro del Apocalipsis del evangelista Juan. La multitud de los ángeles y de los santos celebran una liturgia continua en donde el corazón es el cordero inmolado. Bien, ¿y cómo debe ser la oración? Bien, en primer lugar, la oración debe ser humilde. O sea, la oración debe nacer de la toma de conciencia que somos todas almas pecadoras, frágiles, débiles y que necesitamos constantemente a Dios. La energía que nosotros tenemos en el alma es inestable porque, lamentablemente, Adán y Eva, nuestros antepasados, la pareja nuestra antepasadas de nuestra estirpe, no ha superado la prueba. Pero Dios, para evitar que pasara lo que ha pasado con los ángeles caídos, ha dicho, un momento, vamos a ver, si hago millares y millares de seres humanos va a terminar que si no pasan la prueba, cosa que es así, no pasarán la prueba, entonces voy a perder de nuevo un montón, pero un montón de seres humanos como he perdido el montón de ángeles que se han caído. Por lo tanto, vamos a hacer esto, vamos a hacer solo una pareja, un hombre y una mujer humana. Vamos a ver si pasan la prueba. Si no pasan la prueba, cosa que no pasarán la prueba, porque es así, seguro, porque Dios lo sabía, lo sabe. Entonces, tienen toda la generación sucesiva, no obstante que la generación humana habría hereditado el pecado original, porque el pecado original se tramanda, se hereda, no solo de forma espiritual, sino también de forma biológica, de forma física, como un virus, ¿no? Como un virus de un ordenador, de un sistema operativo. Entonces tengo más tiempo para salvar un montón de almas de los seres humanos, claro, pero siempre está en la lucha en contra del diablo, y nosotros los seres humanos tenemos en virtud de nuestro libre albedrío, tenemos que elegir constantemente de qué parte estar, si de la parte del bien o de la parte del mal, para poder hacer que sea nuestro libre albedrío continúe constantemente a ser libre y al mismo tiempo, como voluntad humana de amor a Dios, elegir a Dios libremente. Y esto claramente es un peso, es algo pesado, porque claro, esto se tramanda de generación en generación. Pero al menos tenemos toda la vida para convertirnos y Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha sacrificado, se ha humillado a sí mismo, veniendo aquí en la tierra en forma humana, se ha encarnado en la carne material humana, pero sin pecado original, porque la Virgen María
servía precisamente por esto, para que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnara en nuestra carne mortal, en nuestra carne humana sin pecado original, para inmolarse, para sacrificarse y así ser el antídoto al veneno del pecado original. Y la Iglesia conserva todas las herramientas necesarias para limitar a lo máximo posible las acciones del pecado original y sus consecuencias, porque claro, el sacramento del bautismo hace que nuestra alma se limpie del pecado original, pero no de sus consecuencias. Ya las consecuencias del pecado original la tenemos ya al nacer, y después del sacramento del bautismo nos quita el sacramento y el pecado original, pero no las consecuencias. Y por lo tanto, la humildad es el darse cuenta de nuestras miserias, pero esto no debe llevar al desprecio de uno mismo, sino lleva a la oración con el corazón a la luz de la fe, que te hace entender que no eres solo una criatura de Dios, sino que eres también su hijo adoptivo y que Dios es tu Padre, un Padre omnipotente que perdona y aconseja, que te guía sobre el recto camino por tu bien y por el bien de toda la humanidad. Y nuestras oraciones deben ser oraciones de hijos, en las cuales somos conscientes de necesitar siempre, en cada momento, de la ayuda de Dios. Y elegimos ser dóciles a su ayuda y le seguimos. Esto quiere decir la humildad en la oración. No debemos de tener vergüenza de ser unos pobres pecadores, de ser cargados de nuestras miserias, porque somos también hijos de Dios y por lo tanto tenemos su amor y su ayuda y la esperanza de divinizarnos a través de la oración hacia Dios. Él es un Padre bueno. No debemos tener miedo de suplicar: por favor, Señor, ayúdanos. Y esta actitud de la humildad ha sido subrayada por Jesús en la parábola del fariseo y del publicano, en Lucas 18,9 hasta el 14 versículo, o sea, capítulo 18, versículo desde el 9 al 14. Y escuchámosla un momento. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Bueno, aquí el fariseo se mostró altivo, hacía alarde de sus supuestos méritos, juzgaba a los demás y sobre todo juzgaba al publicano que oraba lejos del altar y se felicitaba por no ser como el publicano. Por tanto, el juicio del fariseo fue continuo. Se comparaba continuamente con aquellos que pensaba eran peores que él, lo cual es como decirle a Dios: «Mira, soy mejor que todos estos». En resumen, se elevó ante Dios. Dios no necesita nuestro juicio.
Él ve en los corazones de los hombres lo que realmente son. El único juez verdadero y justo es Dios, no nosotros. Nosotros solo podemos admitir nuestros pecados delante de Dios, nuestros errores y miseria, porque así somos a causa del pecado original, que rompió la relación espiritual que como seres humanos teníamos con Dios originalmente. El publicano, sin embargo, consciente de sus pecados, con corazón sincero y contrito, pedía perdón a Dios. No se alardeaba, solo sabía lo que era, un pecador, ni más ni menos. Esto es el real sentido de la humildad. La humildad no es servilismo, no es aceptar todo lo que te mandan los demás sin cuestionar. Dios nos ha dado la inteligencia para razonar, para discernir lo que es bueno de lo que es malo. Si alguien te manda de hacer algo que no está bien, que es además contrario a la ley de Dios, si te usan para confundir a los demás con falsedades que no están dentro de la doctrina de la verdad, debes testimoniar la verdad, decir que no está bien y rebelarte en contra del mal. La humildad no es anular la propia autoestima. También porque la autoestima nos debe hacer entender que somos a imagen de Dios y por lo tanto criaturas inestimables que pueden divinizarse si siguen a Dios, el Dios verdadero. Y somos criaturas inestimables y por lo tanto la vida humana es sagrada precisamente porque somos a imagen de Dios. Y hemos sido creados por Dios. El santo al mayúsculo, el santo de todos los santos. El único verdadero santo es Dios. Llamamos a los otros santos porque se han imitado en su corazón, en sus acciones y obras de misericordia a Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero el verdadero santo, el santos de los santos, es Dios creador, la Santísima Trinidad, por eso que se llama Santísima, porque el santo de los santos. Entonces la humildad es simplemente aceptar estos hechos, que Dios es el Señor de todas las cosas creadas, que es nuestro Señor y Padre, que nosotros dependemos solo de Él, solo en Él podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar todo lo que necesitamos realmente, que solo seremos felices con Él, que hemos sido creados por Él y para Él, y que solo con Él podemos sentirnos completos, en paz con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo, y por lo tanto reconciliarnos con Dios y con todos los otros hombres. Solo en Dios encontramos el real sentido de la vida y de nuestra existencia, y solo en Él nuestra vida y nuestro ser serán plenos, y todo cobrará sentido. Bien, y siguiendo con el mensaje de este 25 de octubre del año del Señor 2023, encontramos la frase: los vientos del mal. Aquí la Virgen María nombra al maligno mal. Lo mismo encontramos en el Padre Nuestro: y líbranos del mal. La presencia del príncipe de las tinieblas la podemos tocar con mano de todo lo que hemos visto y leído en estos últimos días. Entre Hamas e Israel, entre Rusia y Ucrania, y después Irán que se despierta, quién sabe Turquía, y no se sabe cuántas otras cosas, países pueden continuar a amenazarse el uno con el otro. Parece que todos se han convertido
en el odio puro, en odiarse el uno con el otro. Y debemos también recordar que el malo, sea el maligno, el diablo, considerando la guerra que se está desarrollando entre Hamas, que hay que considerar y recordar que ha sido el primero a atacar a Israel. A Israel se ha defendido. Claro que ahora ya no puede más porque es como una espina en el costado y entonces ahora quiere terminar las cosas una vez por todas, ¿no? Con este problema aquí de este terrorismo. Y el maligno, decía el diablo, odia tremendamente el pueblo de Israel y lo quiere aniquilar en todas las formas, porque del pueblo de Israel ha llegado la Virgen María, la Madre del Redentor, la Madre de Dios hecho hombre, y esto del proyecto de salvación de Dios para el hombre, el diablo no se lo esperaba ni lo entendió en su momento, porque de lo que dice la beata Ana Catarina Emérica, en cierto momento Dios ha permitido que el diablo viera una breve visión de la crucifixión de Jesús, pero de cómo lo cuenta la Ana Catarina Emérica, parece que el diablo no se dio cuenta exactamente que lo que veía crucificado, fuese Dios. Yo creo que pensaba que fuese un profeta, un ser humano, algo parecido. Solo al último, cuando después Jesús resucitó, entonces el diablo se dio cuenta de cuál había sido el plan de Dios, el plan del Padre, de la primera persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto el diablo prácticamente se ha sentido vencido, ¿no? Y para él esto es algo que no puede soportar, porque con el ego abnorme que tiene, claramente, y entonces esto conduce a la deducción que el diablo odia al pueblo de Israel, pero lo odia de forma visceral. Tanto a ese que vemos en la Segunda Guerra Mundial, que la víctima sacrificial era siempre el pueblo de Israel. Todo reconducía al odio hacia el pueblo de Israel. Y ahora este odio lo volvemos a sentir en el aire contra Israel, que parece que todos se han vuelto a favor de los palestinos y a favor de Hamas, que son, cuando en vez, enseguida del término de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países estaban en contra de lo que habían hecho los nazis en contra del pueblo de Israel, ¿no? O sea, todos los que estaban en contra de Israel se llaman xenófobos. ¿Y ahora qué? Todos hablan mal de Israel y hablan bien de terror de los terroristas. O sea que las cosas se han vuelto a reverse. Y para alimentar este odio en contra del pueblo de Israel, pero esta alimentación de este odio, ¿desde dónde procede? En realidad procede del diablo, que usa a muchos seres humanos para amplificar este odio y para usar los mismos seres humanos contra el pueblo de Israel y para que el pueblo de Israel se destruya por completo. Y después, claro, vamos a pasar a los cristianos, porque somos aquellos que han continuado, ¿no?, el proyecto de Dios, que es la salvación del hombre a través del sacramento de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, que ha podido ser tal porque Cristo se ha dejado crucificar y después ha muerto y ha resucitado. Ahora, ¿creéis que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha resucitado? Sí. Bien. ¿No lo creéis?
pues da lo mismo porque ha resucitado lo mismo. O sea, que el hecho es el hecho. Que creemos o que no creemos, ha resucitado. Y esta es una verdad, es la verdad, es la verdad. Bueno, en todos los mensajes de la reina de la paz, el diablo está conectado con el verbo destruir. En este mensaje es el mal que es conectado al verbo destruir. Y en el mensaje de este 25 de octubre, la Virgen María en Medjugorje nos dice: los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. El mal es lo que el diablo produce en los corazones de los hombres y que los hombres asumen como propio. Le dan una propia justificación y actúan según este mal hasta las extremas consecuencias, cuando obviamente han elegido no escuchar a Dios y están perdidos por el diablo. ¿Me entendéis qué quiero decir? O sea, nosotros los seres humanos damos una justificación lógica, pero esta justificación que damos en realidad es una justificación para tapar una actividad demoníaca dentro del corazón humano que nosotros sentimos, pero no tomamos conciencia realmente de esto. Al final pensamos de ser nosotros que estamos luchando en contra de una cosa, en contra de una injusticia, en contra de un ideal, una idea, en contra de algo que al principio parece una buena intención, pero al final hay una manipulación del diablo en nuestra alma, en nuestro corazón, que nosotros asumimos como propio y la justificamos, pero no. Una buena parte de esto son tentaciones del diablo y nosotros no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no vamos a misa, porque no creemos en Dios, porque no creemos en la existencia del diablo y por lo tanto no podemos usar las armas espirituales para bloquearlos. Somos indefensos. Por eso que la Virgen María está preocupada, por eso que la Virgen María dice: volver de nuevo a Dios, creed en Él, orad, volved a Dios. Y después habla de odio. En todo el tiempo de la pandemia COVID, la Virgen María repetía: Satanás quiere el odio, Satanás quiere la guerra. Y no capíamos realmente qué quería decir la Virgen, porque estábamos demasiado preocupados por nuestra salud, por aquel flagelo que golpeaba al mundo. Pero fue precisamente en aquel periodo que la Virgen María nos estaba avisando que el mal avanzaba muy rápidamente hasta decirnos la frase: Satanás reina. Y nos indicaba el camino de la oración constante, de la unión con Dios. En práctica, cuando nosotros pensábamos solo a la salud de nuestro cuerpo, Satanás destruía nuestras almas poco a poco. Una de las muchas expresiones de la Virgen María sobre el diablo es que Satanás desquicia a los corazones, los asalta uno a uno, los conquista, quita a Dios de los corazones y se sustituye a Él en nuestras almas, dejando odio, orgullo, ego, venganza, soberbia, perversiones y todo lo que es podrido. Vientos del mal. Esta expresión que encontramos en el mensaje de la Virgen María de Octubre indica el pecado de los hombres, sobre todo el alejamiento del hombre de los 10 mandamientos y en particular del 5, no matarás. Y lo dice mientras que estamos en plena matanzas, con guerras en Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia, etc. Y el odio, como os hemos dicho, es una de las características del diablo.
inserta el odio en los corazones de los seres humanos y nos ciega de toda comprensión posible. El enemigo ya no es una persona, sino un obstáculo que abatir y aniquilar. Y muchas personas en Occidente están agitadas por todo lo que está pasando. También las buenas personas reflejan un malestar, una agitación que aumenta a medida que pasa el tiempo. Esta agitación surge cuando no estamos en comunión con Jesús y María a través de la oración. Hoy en día se oye hablar mucho de preparacionismo. Hay gente que se prepara para los tiempos malos. Hay quien se prepara almacenando alimentos conservados, haciendo ellos mismos las conservas. Hay quien se prepara para sobrevivir, andando por los bosques con equipos de salvamiento. Hay quien se prepara construyendo túneles bajo tierra. Esto no sé si es verdad, pero navegando en la red he oído también esto. Pero todos ellos no están nada tranquilos porque saben dentro de sus propias almas de no poder prepararse a todo y que sus fuerzas humanas no alcanzan lo que puede ocurrir, ya que no se sabe, y también si se supiera, tendría un impacto global y por lo tanto ninguno de nosotros puede hacer frente a algo tan grande y que seguramente será inesperado. Pero solo uno de estos preparacionistas, se le ocurrió de añadir que orar el rosario todos los días y con constancia es la mejor preparación por los eventos que pasarán, porque nadie como Dios puede ayudarnos a encontrar la manera correcta para actuar en situaciones mucho, pero mucho más grandes que nosotros. El apodo de este valiente y católico preparacionista es Julián 545. Es de Argentina y, en mi opinión, es un grande porque ha sintetizado realmente bien el núcleo central del problema. Solo Dios puede sacarnos del enorme lío en que nos hemos metido solitos. Y es un gran alivio saber que hay por el mundo católicos practicantes que rezan y actúan para la salvación de este mundo. Estos ventos del mal se comprende perfectamente que es un fenómeno global que se derrama sobre todo el planeta, también gracias a la tecnología de la comunicación que amplía aún más la agitación, los nervios, la frustración, la agresividad y la maldad. Después, la falta de educación ética y moral, o aún peor, el inculcar una antiética y una antimoral por parte de los gobiernos corruptos en los colegios y en las universidades, completan el marco de odio que se derrama entre los seres humanos, en donde los más débiles e inocentes pagan el precio. Y después de más de 60 años es la primera vez que se ha sentido en el mundo, especialmente en Occidente, un clima igual a lo que precedió a la Segunda Guerra Mundial, con todos los horrores cometidos a daño de los judíos. Un odio hacia los hebreos parecido a lo que fue poco antes de la Segunda Guerra Mundial, con justificaciones distintas, pero con el mismo odio. Un odio que es fuera de cualquier lógica y que nos debería hacer entender la procedencia satánica de este viento. Os recuerdo otra vez que el diablo odia tremendamente al pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel ha llegado la Virgen María, la Madre del Redentor, la Madre de Dios hecho hombre, la redención de los hombres que el diablo quiere que ardan en el infierno bajo su control. El reciente ataque de Hamas contra Israel fue el día 7 de octubre del año del Señor 2023, fiesta de la Virgen María del Rosario. Aquí se nota un choque directo entre la Virgen María y el diablo. Realmente se están enfrentando. La primera con las armas del bien, o sea, del Rosario, y el otro con sus vientos del mal. Y se nota perfectamente la acción de la Virgen María que actúa, que frena, que está poco a poco atando la bestia feroz que es el diablo. Y esta cadena con la cual la Virgen María está frenando el diablo es la oración del Rosario, la oración de todos nosotros del Rosario.
O sea, cada rosario es una cadena que unida a otras cadenas atan el diablo. Y la acción de atar es de la Virgen María, y nosotros somos las cadenas si oramos el rosario. Por eso que más personas rezarán el rosario en el mundo, sobre todo si hacen cenáculos de oración, y más la Virgen María podrá actuar en contra de Satanás con las cadenas que nosotros formamos, hecha de tantos anillos. Cada uno de nosotros es un anillo de esta cadena. Porque es la colaboración espiritual energética de todos nosotros junto a la Virgen María que puede cambiar el futuro de la humanidad para bien, si nos decidimos a rezar el rosario cada día y con corazón. Y esta es una batalla de los justos, o sea, de los humanos que han elegido la verdad y por lo tanto a Dios, y es una batalla de la Virgen María, que es la capitana de los justos, siendo ella totalmente humana e inmaculada, o sea, sin pecado original, ella contra Satanás. Los dos bandos enfrentados son la Virgen María y los justos por un lado, y Satanás y sus presos por el otro lado. Y si combinamos la oración del rosario con la asistencia a la misa todos los días posibles, el sacramento de la confesión, de la comunión, ayuno y renuncias, más fuerte será la energía espiritual que las almas derramarán hacia el cielo, y más fuerte la acción de la Virgen María. Muchísimas veces la Virgen María ha dicho que nosotros, los que han respondido a su llamada, y los que también quieren pero no están todavía convencidos del todo, que nosotros somos sus manos extendidas. O sea que ella necesita de nuestras oraciones para acumular energía espiritual en contra del diablo, que es muy poderoso. Y cuanto más rápido nos convenceremos que esta lucha actual, la lucha de los últimos tiempos, es espiritual y no física, mejor será para todos. La Virgen María nos ha dado el remedio para bloquear el mal. Nos lo ha dado desde el comienzo. La noche del 24 de febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania, pero no consiguieron llegar al gobierno de Kiev como habían pensado, porque encontraron enormes impedimentos que no se esperaban lo más mínimo. Y la Virgen María, en el mensaje del 25 de febrero del 2022, dijo: «Queridos hijos, yo estoy con vosotros y rezamos juntos. Hijos míos, ayudadme con la oración para que Satanás no prevalezca. Su poder de muerte, de odio y miedo ha visitado la tierra. Por eso, hijos míos, regresad a Dios y a la oración, regresad al ayuno y a la renuncia, por todos aquellos que son pisoteados, que son pobres y no tienen voz en este mundo sin Dios. Hijos míos, si no regresáis a Dios y a sus mandamientos, no tenéis futuro. Por eso, Él me ha enviado a vosotros, para guiaros». Y ahora entendemos que el futuro, o sea, que la frase «no tenéis futuro» es literal, porque si vamos adelante en esta forma, con este odio, con esta obsesión, vamos a destruirnos por completo, porque las armas que estamos utilizando hoy en día son peligrosísimas. Que en nuestro momento de nuestro presente, la Virgen María y Satanás están enfrentándose cara a cara, y la Virgen María toma fuerza de nuestras oraciones constantes, de nuestros ayunos, de nuestras renuncias, hechas por amor a ella y a Jesús. Su luz, su fuerza espiritual es formada de nuestras oraciones hechas de corazón. Por eso ha llegado para guiarnos y hacernos luchar con ella en contra del mal. Y esto es algo maravilloso y bíblico, escatológico y enorme. Hacemos parte del plan de Dios.
Y es una pena que la mayoría de nosotros no se dé cuenta de esto. Por lo tanto, la Virgen María está presente en los momentos históricos que estamos viviendo y nos da las señales de esperanza, nos indica lo que está haciendo y lo que tenemos nosotros que hacer para ayudarla. Y de allí se explica también por qué la Virgen María en el mensaje de septiembre del 2023 nos dijo de volver al fervor de los primeros tiempos de las apariciones, porque este fervor intensifica su fuerza energética, ya que es la suma también de nuestras fuerzas energéticas, que son potenciadas si oramos de corazón, o sea, con fervor. O sea que somos anillos, anillos de una cadena que es una cadena enorme de rosario, y estamos unidos cada uno de nosotros a la Virgen María, o sea, somos unidos entre nosotros y también a la Virgen María, exactamente como un rosario. Cada grano del rosario está unido al sucesivo grano del rosario y todos juntos a formar una cadena están unidos a Cristo y a la Virgen María misma, que es su madre. Y entonces nosotros formamos un rosario vivente. Claro, todos aquellos que rezan el rosario, que envían esta energía del corazón hacia Dios para salvar la humanidad y ayudar a la Virgen María a atar el diablo. Digo yo, tanto difícil es entender esto, yo ya no sé cómo decirlo ni cómo explicarlo. Ya lo he explicado en todas las formas posibles, pero no veo, al menos en España, a lo mejor yo espero de equivocarme, porque claro, lo que yo puedo ver exteriormente a lo mejor no es exactamente lo que está pasando. Dios sabrá qué está pasando realmente, porque yo veo una calma aparente que parece preceder a una tormenta, que no es realmente una calma. Yo diría que es más que nada una tensión, ¿no? Pero la atmósfera es, como se puede decir, el ambiente en España es como algo que está quieto, pero que se acumula. Y lo que no consigo entender todavía es este acumulo de energías, es energía positiva, o sea que se va a ver sol bien o si va a ver sol mal. Muy probablemente ni siquiera los españoles se lo saben, están en una situación de indecisión, pero yo espero que los españoles se decidan para el bien, o sea, para Dios y para la Virgen María también, porque los españoles siempre han sido cristianos de la batalla de Lepanto en adelante, donde después italianos y españoles se han unido para combatir en la defensa de la fe y del mundo, de la civilización, porque la verdadera civilización al final la ha dado la Iglesia Católica, sino no porque sea la mejor, porque la Iglesia Católica no es la mejor, es la enviada por Dios, porque ha recogido el mensaje, la revelación de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y ha ido adelante en atestiguar, a testimoniar esta revelación. Y por lo tanto, siempre los españoles han sido una ayuda enorme de la Virgen María, para la Virgen María. En España, por ejemplo, todas las iglesias son tituladas a la Virgen María, y no es poco, es el único país en todo Occidente y creo también del mundo a tener este mérito sublime. Por lo tanto, yo no quiero pensar y no pienso en realidad de que los españoles al final traicionarán a la Virgen María. Es que son un poco como un coche diésel que antes de arrancar, ¿no? Necesita su tiempo, pero después de cuando arranca ya va y no lo para nadie. Y yo espero que sea así. Y a medida que los sucesos se materializan,
vemos cómo el plan de Satanás está madurando y cómo la Virgen María intenta contrastarlo con también la ayuda nuestra, que espero sea cada vez más evidente, más grande, ¿no? Sobre todo en España, porque España es un gran país, es desde el norte al sur, desde el este al oeste. Y los españoles también son almas apasionadas y realmente, ¿cómo se puede decir? Que tienen un transporte sentimental hacia la Virgen María. El objetivo de Satanás, como nos ha dicho la Reina de la Paz en un montón de mensajes, es destruir las vidas humanas y el planeta sobre el cual vivimos. Eso es el plan. Satanás quiere que no se quede nada, ni de nosotros ni de nuestro planeta. Quiere destruir el mundo y nuestra existencia por medio de los mismos seres humanos, o sea, usando los seres humanos uno en contra del otro. Y que así de paso pierdan también sus almas, o sea, la segunda muerte. Y quiere también destruir nuestro planeta porque nuestro planeta ha sido creado por Dios para nosotros, para que sea un lugar en donde entrenarnos para tener confianza en Dios de manera permanente después que la primera pareja humana contrayera el pecado original que nos ha hecho como estamos ahora. Y nosotros humanos, a través de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, hemos absorbido el pecado original precisamente por una falta de confianza de nuestros primeros padres hacia Dios. Y ahora somos inestables a causa de las consecuencias del pecado original que estuvo dentro de nosotros y que el bautismo quitó, pero el sacramento del bautismo nos limpia del pecado original, pero no nos limpia de las consecuencias dejadas por el pecado original. Y es por esa razón que necesitamos del sacramento de la confesión y de la comunión, además que la oración y la renuncia, para estabilizarnos sobre la frecuencia del cielo, reduciendo lo más posibles las interferencias que llegan del mal, como las tentaciones, las perversiones, el odio, la soberbia, los vicios, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes de la magnitud de esta batalla entre la Virgen María y Satanás con sus respectivos ejércitos. Realmente es una batalla escatológica. Y la otra frase del mensaje, que es muy importante, es la siguiente. Dijo la Reina de la Paz en el mensaje del 25 de octubre del año del Señor 2023. El Altísimo me ha enviado hasta vosotros para conduciros por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. En definitiva, el objetivo de la Virgen María es la de conseguir la unidad y la paz de cada uno de nosotros con Dios y después con los hombres, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos entre nosotros, de manera de construir una perfecta armonía. Todo esto puede realmente materializarse si creemos en Dios de verdad, si lo amamos de verdad. Si amamos a Dios, deseamos seguir su palabra, deseamos seguir sus mandamientos y no pecar, o al menos pecar el mínimo posible. Y no justificar el pecado para continuar a pecar lo más posible como hacen ahora las ideologías perversas que muchos de nosotros se siguen muchas veces sin darse cuenta de esto. Y claro que el Dios del cual habla la Virgen María es el verdadero Dios, o sea, es el Dios de la paz, del amor, de la justicia y de la verdad. No es un Dios construido sobre nuestras soberbias, vicios y ambiciones. Y esta frase
de la Virgen María, Padre Livio, director de Radio María Italia, dice que es prácticamente igual al primer mensaje que la Virgen María envió al comienzo de sus apariciones, el 26 de julio de 1981. A Marija dijo: paz, 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 reconciliados con Dios y entre vosotros. Prácticamente el significado es igual. Ha repetido 3 veces paz. 3 veces se quiere decir en la totalidad, una paz integral, una paz de la mente, del cuerpo y del alma, y además en todo el planeta, no solo en una zona. La repetición 3 veces indica la perfección, la integralidad de una determinada cosa, porque el número 13 es el número de la Santísima Trinidad, que son 3, el número de la perfección. Por lo tanto, repetir 3 veces paz quiere decir una paz integral, total, en toda su magnitud, en todos sus aspectos, en el aspecto mental del hombre, en el aspecto espiritual, en el alma del hombre, en el aspecto físico del hombre. O sea, actuar en la paz, actuar para la paz, actuar por la paz. ¿Me entendéis? Y reconciliados con Dios y entre vosotros, dice la Virgen María, ha dicho la Virgen María el 26 de julio de 1981. Y leyendo este mensaje ahora con todo lo que ha pasado, podemos entender mucho mejor la misión de la Virgen María aquí entre nosotros y en Medjugorje, y también la gran magnitud de la situación. Y en el mensaje de 1981 la Virgen María seguía diciendo: y para hacer esto, o sea, para obtener la paz integral, es necesario creer, orar, ayunar y confesarse. Estos son los 4 pilares, chicos y chicas: creer, orar, ayunar y confesarse. En práctica, estas son las únicas armas capaces de espantar, bloquear, anular, amortiguar los vientos del mal que soplan despiadadamente. Estoy cansada, chicos y chicas, estoy hablando desde no sé cuánto. Que soplan despiadadamente sobre nosotros y que están aumentando cada vez más. Porque, como ya he repetido, esta es una batalla escatológica e espiritual que se manifiesta con una apariencia material, pero que es totalmente espiritual. La eterna lucha entre el bien y el mal que chocan entre sí con una fuerza estremecedora. Y es por eso que en este mensaje del 25 de octubre, la Reina de la Paz en Medjugorje nos dice: el Altísimo me ha enviado hasta vosotros para conduciros por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Vosotros, hijos míos, sois en mis manos extendidas. Orad, ayunad y ofreced sacrificios por la paz, el tesoro que todo corazón anhela. La paz de la cual habla la Virgen María no es solo la ausencia de guerras, sino la paz dentro del corazón. ¿Y qué es la paz dentro del corazón? Es aquella sensación de bienestar que alcanzas cuando el corazón está libre de todos los sentimientos negativos y malos, cuando el corazón no está esclavizado por el ego, por la obsesión del poder, o por la envidia, o por el rencor, o por la venganza, o por la lujuria, o por los celos, y por todos aquellos vicios y transgresiones que rompen en pedazos
tu propia alma y que crean divisiones, desconfianzas, maldades, provecho a los demás y que al final conjuran para que tu alma se pierda en el abismo del pecado crónico y de la segunda muerte. O sea, el corazón está en paz cuando hay armonía con Dios, contigo mismo, con los demás, cuando anhela tu corazón de hacer las cosas que agradecen a Dios, porque amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y también con todo a ti mismo, tú mismo. Y es curioso porque en la Edad Mediana he leído que el signo de la cruz, o sea, cuando decimos en nombre del Padre nos tocamos la frente, del Hijo y nos tocamos el corazón, y del Espíritu Santo y nos tocamos los hombros, tenía un significado muy especial. Además de ser el nombramiento de la Santísima Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quería también decir, Señor Dios, tú estás en mi mente y te tocas la frente, en mi corazón y tocas tu corazón, y en todo mi ser, tocando los dos hombros, antes el izquierdo y después el derecho. Y es bonitísimo esto, porque te recuerda el primer mandamiento de Dios: amarás al Señor Dios tuyo con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y el segundo, que es no menos importante del primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los fundamentos, la base de toda la pedagogía de Dios por los seres humanos. Pero démonos cuenta de la magnitud de esto. Démonos cuenta de cuánto amor hay en Dios para nosotros y por nuestra condición humana, que realmente se ha vuelto miserable por el pecado original. Contrastemos esto, contrastémoslo con la oración, contrastemos el mal del pecado original y la acción del diablo y de sus esclavos con la oración, con el ayuno, con la confesión, creyendo realmente en la Biblia, en la palabra de Dios, así como los santos apóstoles han creído, y son 2000 años que su testimonio se tramanda de generación en generación, y nunca el ser humano ha sido traicionado por Dios. Siempre Dios ha ayudado al ser humano que realmente confía en él. Y os exhorto a escuchar la batalla de Lepanto en un vídeo de Padre Javier, que es también el argentino, y es ya mucho tiempo que está en las redes de la YouTube con sus vídeos que no te la cuenten, porque la batalla de Lepanto te explica sobre todo sobre un libro que ha escrito un francés, que ahora no me acuerdo cómo se llama porque tengo una memoria de pez, sobre la batalla de Lepanto y cómo realmente se desarrolló y cómo fue milagroso, realmente milagroso, porque en un cierto momento que el viento soplaba a favor de los turcos, en un cierto momento con las oraciones de todos los militares, de todos los soldados que estaban en los barcos, de todos los capitanes, desde el primero al último, de aquellos que tenían el nivel superior de todo hasta el último, y también de San Pío V, que continuaba a orar y a decir a la población, a los romanos, de orar el rosario, en un cierto momento el viento cambió de dirección repentinamente
y sopló en dirección a favor de los cristianos y en dirección contraria a la de los turcos, y esto fue decisivo para la victoria de los cristianos sobre los turcos, que como hoy querían obviamente extender su religión en todo Occidente. Y en la batalla de Lepanto es importantísimo porque se nota al nivel clarísimamente clarísimo, que fue el rosario a cambiar la fuerza del viento, y que todas nuestras oraciones, o sea, las oraciones de todos los cristianos de aquella época, del fervor de las oraciones de los cristianos de aquella época, fue decisivo para cambiar los acontecimientos, porque los turcos eran mucho, pero mucho más en cantidad de los cristianos. O sea, que no había posibilidad para los cristianos de ganar la batalla si no hubiera sido para el rosario. No son palabras el rosario. La oración no es hecha de palabras, está hecha de energía. Creed en esto. Bueno, entonces, cuando el corazón vive dentro de la paz de Jesús, se abre a un mundo de amor por Dios. Toma conciencia que todo lo que Dios quiere a través de su palabra y de sus mandamientos es el verdadero bien para el hombre, porque Dios ama al ser humano y se preocupa por él. Cuando el corazón está viviendo dentro de esta paz, siente ternura por todos los seres humanos, una ternura maternal capaz de abrir el corazón a la inmensidad de todo el universo creado por Dios. El corazón se siente en simbiosis con Dios y quiere extender esta simbiosis a todas las almas de la tierra y del cielo. Todo es armonía, comprensión, amor, pero todo se mueve alrededor del verdadero amor que es Dios, y quieres vivir según los mandamientos de Dios, porque sabes dentro de tu corazón que sólo así puedes alcanzar la verdadera felicidad, la paz que te libra de toda la esclavitud del pecado y de tus pasiones desordenadas. Solo tienes pasión para el verdadero Dios, que es Cristo, y quieres seguirle porque en ti todo lo malo está reducido al mínimo a través de la paz que Cristo te da. Y por lo tanto, queridos amigos y amigas, ánimo, reconciliámonos con Cristo, que es nuestra única paz. Volvemos a ser puros, a ser inocentes y sin malicias. Y como dice la Virgen María, para esto es necesario creer, orar, ayunar y confesarse. Y concluyo con la oración del Magnificat que recitaremos juntos. Si habéis aguantado hasta aquí, yo estoy cansadísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, chicos y chicas, el corazón inmaculado de María triunfará. A Jesús por María.